Raza, estamos con un orgullo regio, orgullo nacional, porque se le conmemora al señor como el creador del género food rock. Primero que nada, muchas gracias, Jorge, No, al contrario, tengo un hermano que se llama Javier, pero me confundí, si me dolió más gacho. No, no creas, no para nada. Saludos para Javier. ¿Cómo empieza esto, Joel, de la música desde niño? La música desde niño, desde que tengo uso de razón, agarraba las vasijas de mi mamá y me ponía a sonarlas sin ton y son, sin tener idea de lo que hacía, era hacer ruido realmente y lo hacía en el patio, entonces de repente me empezaba a dar cuenta que la gente se asomaba por detrás, ¿no? Las muchachas en aquel entonces, y muchachas ya eran grandes, yo era un niñito y ahí me hacían gracias y todo eso, entonces dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Pero era muy pequeño. Luego a los 10 años mi papá me regala una guitarra para meterme a un curso de verano, ¿no? Al cual fui un mes. Era más bien como que para que, puta, ¿qué vamos a hacer con este cabrón en las vacaciones? Sí. Llevémoslo a un lugar. Y realmente iba 2 veces a la semana, entonces fue más la curiosidad de tener una guitarra y de ver qué era que estudiar. Y luego de ahí fui de a poco entendiendo, sacando los acordes más básicos. Sí. Y empecé a escribir canciones desde muy pequeño, ¿no? Desde muy chico ya escribías. Sí, yo creo que alrededor de los 11 años, finales de los 10, 11 años, escribía canciones. Si tú quieres, una barbaridad de cosas que decía, pero es algo que traigo y que he traído toda la vida. Y luego, ¿cómo el foot soccer, cómo lo mezclas con...? Bueno, porque el fútbol es una de mis grandes pasiones, también lo empecé a jugar desde más pequeño todavía, yo creo que tenía como 5 años, empecé a jugar fútbol, empecé a hacer que mi papá me llevara a jugar y tuve la suerte de que aunque los primeros equipos en aquel entonces eran chavitos de 7 años, ¿sí? A los 5 ahí me dejaban pues porque ahí era muy apasionado, ¿no? Entonces me gustaba, era muy ganoso, digamos. Entonces el entrenador le dijo a mi papá, déjamelo aquí, hombre, que venga el huerquillo y que venga a jugar, a patear la pelota. Y entonces de chavito siempre me gustó muchísimo el fútbol. Tenía un par de abuelos mi abuelo materno y el hermano, que era mi tío abuelo, eran súper futboleros y entonces me iba con ellos a ver los partidos y a leer estas revistas que tenían de fútbol. Y ahí me nació mucho la pasión por el fútbol desde chavilla. Ya sabes, siempre estuve en la escuela, en la primaria, secundaria, en la preparatoria, en la facultad, siempre en la selección de fútbol. Ah, ¿en serio? Sí, siempre me gustó mucho, siempre tiré mucho para el fútbol. Sí, o sea, inclusive tengo entendido que trabajaste con los Rayados, ¿no? Estuve yendo algunas veces allá a las fuerzas básicas. Pero bueno, al final me ganó la guitarra, era medio huevón para ir a entrenar, la verdad. ¿En serio? Me quedaba lejísimos, tenía que tomar, creo, 2, 3 camiones para poder llegar al entrenamiento, entonces la verdad me ganó más la guitarra, ¿no? Pero también te ganó la pasión de la música, por la eso. Pasión de la música, sí, para mí, por ejemplo, mi padre escuchaba mucho música regional. Ajá. Pues de acá al final del día, y mi mamá era más de escuchar en el radio cosas románticas, ¿no? José José, Napoleón, ese tipo de cosas. Y entonces, pues digo, entre eso, que era lo que yo empezaba a escuchar, o lo que tenía acceso, digamos, hasta que un día, de repente escuché a los Beatles. Y esos me cambiaron de plano de la vida, ¿no? O sea, para mí fue una bomba, o sea, ¿qué es esto, ¿no? O sea, sí fue un impacto, recuerdo escuchar, y era, bueno, me voy a descarar ahí más o menos de lo viejo que estoy, pero era un cassette, donde yo empezaba a escuchar, y hasta que se rompió la cinta, güey, escuchaba ese tema, o sea, era eso autorreversible, ponía, y me acostaba a dormir y ponía la grabadora todo el tiempo, sonar, hasta que se reventó la cinta, ¿no? Ya después, me acuerdo yo que hacía mandados para ganarme mis primeros centavos,
Y lo primero que compré en mi vida, con mi propio dinero, fue algo que se llamaba la caja de los Beatles, que eran acetatos, era una colección de acetatos, así se llamaba la caja de los Beatles. Entonces me compré mi colección de los Beatles, fue lo primero que compré en mi vida. O sea, tu primero fue música. Yo pensé que iba a ser un balón, ¿no? Música. No, eso me lo regalaban. No me tocó comprarme un balón, pero sí me... Aparte era bueno porque tú sabes que cuando estás chavo, el güey que tiene el balón es el que no juega nada, ¿no? Entonces yo no tenía balón. Ah, ok. Ya sabes, los partidos siempre se acababan cuando se iba el güey con el balón porque no servía para nada el güey que tenía el balón. Entonces bueno, yo no tenía balón, señal de que era... Si vas de frente y sin distancia y entregas todo con el alma, procura no bajar la guardia ni por un segundo hasta el fin. Que cuando menos te lo esperas, la vida te revuelca así. Los golpes bajos son tan duros, dejan labios rotos y cicatriz. Si regresas al combate, ¿por qué no te sabes rendir? Un cuerpo que aguante tan rudos golpes al orgullo, así. Y cuando menos te lo esperas, la vida te revuelca así. Los golpes bajos son tan duros, dejan labios rotos y cicatriz. Tan diminuto y tan cobarde, tan vulnerable. Wow, y luego te vas a trabajar en publicidad, ¿no? Sí, estudio publicidad porque no tengo la fortuna o la posibilidad de estudiar música. Entonces, lo que más se relacionaba en aquel entonces no con la música, pero con algo que tenía que ver con artístico, pues era la comunicación. Y fue que empecé a estudiar en la Facultad de Comunicación, estudié publicidad, la acentuación de publicidad. Es que aquí va un dato fuerte. ¿Tú diseñas el escudo de los Rayados actual? ¿O? Me toca el escudo al escudo que se le han puesto casi todas las estrellas excepto una. Nomás la del 86, no, pero todas las demás estrellas son de ese escudo. Pero diseñado por ti. Sí, claro, me toca diseñar el escudo con mi mano, ¿no? O sea, y recuerdo que quien era el escudo era la pura M antes, no sé si te acuerdas, era la pura camiseta, era cuando la época de Abaco. Y cuando a mí me toca empezar con la era FEMSA, me toca con Gilberto Lozano,
Y él me dice, yo lo que necesito es renovar la mística del equipo. Haz lo que tú quieras, tú eres el que sabes. Ay, güey, o sea, Gilberto así sí. No, sí. La verdad es que un señorón porque... Sí, lo conozco. Porque la verdad es que él me dijo, mira, a mí me encanta esto de la creatividad, pero yo no soy creativo. O sea, no soy un creativo, vaya. Sí. Entonces, tú lo eres y yo quiero que tú lo hagas y ponte a trabajar, ¿no? Entonces, esa libertad que me da, pues es que yo empiezo a estudiar y bueno, lo primero que hago es tratar de buscar irme a lo más básico, también porque éramos Rayados, porque se llamaba Rayados el equipo. Sí. Y bueno, en aquel entonces era una camiseta sola, así la visualizaba gráficamente y había que meterle algo, ¿no? Entonces hicimos el escudo que hace las 3 franjas, que le daba el sentido de Rayados. Pero además de eso, las franjas hacían un mono gráficamente, un personaje, donde esa camiseta se llenaba por alguien con los brazos levantados, ¿no? Si te das cuenta en el escudo, que la parte de la primera franja, la franja del medio es la cabeza, la parte de abajo pues es el tronco, y la M, donde baja la M, tiene 2 piquitos, que son los codos, y la parte de las franjas de arriba son los brazos hacia arriba. Entonces era una señal de triunfo, ¿no? Y era lo que le faltaba, porque era un escudo que estaba vacío, era una camiseta vacía. Le metimos un rayado, o sea, esa mística que quería Gilberto que se reflejara, la hacemos así, y en un escudo que, bueno, representaba el origen del fútbol, o sea, las cruzadas y todo eso. De cómo llega el fútbol aquí a América. Exactamente. Entonces, bueno, me toca hacer eso junto con una campaña que era, no sé si tú la recuerdas, ya tiene un buen de años, que era la campaña de los Rayados, que eran los jugadores que estaban pintados con rayas. Incluso Mohamed, que hoy es técnico, Mohamed. Los primeros 3 fueron Rivarola, Mohamed y Claudinho. Fueron los primeros 3 que hicimos. Y bueno, lo que teníamos que hacer era reflejar que los jugadores eran los primeros hinchas del equipo, ¿no? Sí. Estaban pintados de Rayados porque también no había un significado para ser Rayado, había que darle un significado. Después de ahí ya vinieron, después pintamos a Cabrito Arellano, a Denigris, ¿no? Pues descanse, y a Chabrán. Fueron los otros 3, Memo Chabrán. Esa es la historia del recorrido de estas primeras campañas, que también eran las primeras campañas masivas que hacíamos para un club, ¿no? Porque hacíamos anuncios de televisión, pero en espectaculares, en parabuses, ¿no? Que en aquel entonces apenas los parabuses empezaban, la gente no sabía que eran... Pues de ahí nació mucho Rayado, se podría decir. ¿Mandé? De mucha gente se hizo Rayado. Sí, totalmente. No, bueno, totalmente. Hay datos estadísticos donde, por ejemplo, Tigres tiene mejores resultados deportivos y Monterrey peores, evidentemente, pero nosotros empezamos a batir primero los récords de llenar el estadio, de tener los primeros récords de ventas de abonos. Son en base a toda esta mística que empezamos a generar, porque la única variable que había entre los 2 equipos es que nosotros hacíamos comunicación, mercadotecnia, publicidad, y ellos no. Y aun cuando ellos pelearon un par de veces las finales, nosotros teníamos mayor porcentaje de abonos y de gente que iba al estadio. Esa publicidad de Gilberto Lozano y compañía. Toda esa primera parte fue la tarea que nos encomendó a nosotros la agencia se llamaba Zona Cero, una agencia mía que yo hice. Por ahí todavía de vez en cuando hacemos algunos pininos. ¿En serio? No pininos, sino más bien algunos proyectos de vez en cuando que pues la gente llega y hazme lo tuyo, y dices, bueno, ok, vamos a... Pero no es algo que funcione, digamos, todos los días, no es una oficina ni nada, sino que hay a veces un proyecto interesante, vale la pena, junto a la gente que necesito, lo hago y listo, ¿no? ¿Y cómo se da después el food rock? El food rock, bueno, realmente es que yo insisto mucho al Club de Fútbol Monterrey. Yo trabajé 6 años con ellos, desde la era de Gilberto que llega hasta después que son campeones, con Pasarela.
y me toca la primera del Piojo, la primera campaña del Piojo. Entonces me tocan las más difíciles y las de campaña, lo de gloria, ¿no? Sí. Haber quedado campeón. Entonces yo insistí, así como empezamos a revolucionar el hacer estas campañas en prensa, en espectaculares, en todos lados, yo insistía mucho en hacer las canciones originales del club. ¿Del Monterrey? Y bueno, no me pelaba, ¿no? Dice, no, eso no, güey, no hay dinero, nunca había dinero, ¿no? Entonces, bueno, me junto mis ahorros y me hago mi primer EP con 4 temas, que son los que dan pie a este primer proyecto de food rock, que así le llamo, pero que realmente lo bautizan los argentinos, ¿no? Porque justo viene de una entrevista que hago con Clarín, o con Olé, ya no me acuerdo si era Clarín o Olé, donde me dicen, bueno, ¿cómo le llamarías tú a esto, no? Y le dije, bueno, food rock, porque pues, es unir las dos pasiones, grandes pasiones. Rock. Y ya sabes, el titular del día siguiente, mexicano crea food rock, ¿no? Ay, y de ahí se va para todo el mundo, o sea, literal, para todo el mundo. ¿Qué canciones había en ese EP? En ese EP venía La vida no es lo mismo sin fútbol, Los Reyes del Barrio, Campeones y Pegar al Corazón. 4 temas que hoy en día siguen sonando. Sí, lo que te decía. ¿No? Échate la de... La que tú gustes, esos 4, las que tú... La que tú me digas. Que tú digas. ¿Cuál? Los Reyes del Barrio. La que le gusta a tu papá. Los Reyes del Barrio. De barrio desconocidos, de los que imponen respeto en la cuadra, de los que enfrentan en cada jugada, esos que sueñan con ser Maradona y juegan de caño, taco y rabona, de los que dejan el alma en la jaula y cada reta en cada historia de gloria y grandezas, de los que juegan solo por orgullo, por el honor y por amor al fútbol, invencibles como campeones del mundo. Son los reyes del barrio. Sí, cuando hago el EP, el primero, bueno, obviamente se empieza a tocar aquí, digamos, en algunos medios, en alguna radio y algunos que lo empiezan a tocar aquí en Monterrey. Luego se utiliza para un reality show
en MTV para la marca Nike. No sé si te acuerdas tú del yoga bonito. Sí, del yoga bonito con... Ahí se utilizan los temas, los primeros 2 temas que se empiezan a utilizar fuerte ahí en esa serie es la de Los Reyes del Barrio y Campeones. Pero realmente el putazo viene en Argentina cuando me habla un periodista de allá y me dice, oye, escuché tu música en la red, me gustaría utilizarla para un portal, en aquel entonces que se usaban mucho los portales. Sí, los portales de internet. Yo sí, dale. Al paso del tiempo me vuelve a hablar y me dice, oye, sabes que hay un productor de un programa muy importante acá que quiere utilizar uno de tus temas para que sea la cortina del programa. Sí. Y yo, claro, y entonces La vida no es la misma sin fútbol, que llega al programa Estudio Fútbol, que hoy día sigue siendo la cortina después de 10 años. Wow. Sigue siendo la cortina de ese programa, que es un programa que tiene llegada a toda América, o sea, no solo Argentina, sino a toda América y Europa, ¿no? Entonces, eso da la pauta a que la gente empiece a preguntar que quién es el artista de ese tema, o quién es la banda, o cómo consiguen el premio. Y ellos, bueno, pues el mexicano, ¿no? El mexicano. Y de ahí viene, de ahí realmente es que Argentina me vota para todo el mundo, ¿no? Y incluso eres en la revista de la UEFA, ¿sí? En la revista de la UEFA, en la contrada de Marca, en España, en Gaceta de los Sport, en Sports Illustrated, en todos lados. Sí, ¿qué sentiste te digo porque me platicas que de niño te leías ahí con tus tíos en... Un punto, fíjate, las revistas. Sí. Claro, fíjate, nunca lo había pensado eso. Es verdad, de alguna u otra manera llegué ahí. No, pues la verdad que para mí fue una gran sorpresa ver que en otras partes del mundo, no en mi país, le daban importancia a esto que para ellos yo había creado, porque más allá de si yo soy el creador o no del food rock, pues es como decir quién creó el fútbol, ¿no? Para algunos los ingleses, para otros los italianos, el calcio, para otros viene desde juegos ancestrales como el juego de pelota. Mayos, Al final es fútbol, entonces yo creo que sin duda pues soy uno o el máximo expositor del género, si es que el género existe como tal, ¿no? Pero creo que bueno, eso se lo debo a Argentina. Argentina, fíjate, porque también hace rato lo platicamos, hay una canción de Rodrigo ya para Maradona. Sí, La mano de Dios. Sí, luego, claro. Pero tú lo presentas ya en rock, y digo, yo lo escucho y sí está padre, pero es bueno, como quieras de esa época, música de esa época, pero claro, con rock así, guitarra eléctrica y todo, sí se puede decir que lo innovas así. Sí, claro, mira, lo que pasa, más allá de como lo decía, o sea, hay canciones, hay bandas de rock que a lo mejor han hecho un tema o que han hecho etcétera, ¿no? O artistas que han hecho un tema o lo que sea, no solo en rock, en muchas otras fusiones, pero creo que lo más interesante de acá fue haber creado el primer EP y luego el primer álbum, llamémoslo así, temático de fútbol, ¿no? Porque las 11 canciones que yo hice en el primer álbum después del EP, las 11, que era como una alineación titular, las 11 hablaban de fútbol. O sea, ¿en serio? No necesariamente que fueran explícitas, pero todas tenían que ver con fútbol. Con food rock, o sea, ya... Sí, food rock, o sea, te da el EP de las 4 canciones. Sí. Y luego, ¿cómo pegas aquí en México, cañón? ¿Cuándo es el álbum aquí en México? Porque a nivel internacional... Sí. Por ejemplo, a nivel de digamos masivo, primero pasa en Argentina, luego en Telemundo me licencian el tema de La vida no es la misma sin fútbol, que ellos escuchan en Argentina, para una campaña de la selección mexicana. Entonces, por 2 años o año y medio, La vida no es la misma sin fútbol es una campaña muy fuerte de la cadena Telemundo de la selección mexicana. Y hasta después es que llego a Televisa. Y es donde ya te... Y es donde en México se me da mayor masividad, pues hago una temporada completa como de 4 meses o 5
en el Canal de las Estrellas, saliendo en La Jugada todos los domingos. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, se vienen temas que después la misma Televisa empieza a utilizar como Héroes o como después Mexicanos al Grito del Fútbol. Y luego hago la siguiente temporada donde hago los himnos de cada equipo de fútbol, que los hago a mi estilo de fútbol. Sí, 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 sí. Y jugando en la ciudad se convierte también ahora ahí el tema de La Jugada, que también es como por 3 años. Entonces, bueno, eso me da mucha masividad en esa parte en México. O sea, ¿qué momento dices, voy a ser artista 100% de dedicarme a la música? Sí, sí. Bueno, esto pasa justo por allá del 2006, 2007, o sea, en mi primer, digamos, proyecto, porque ya cuando hago el primer LP, o sea, me pasa que a mí me da una enfermedad y entonces, pues bueno, estoy en la plancha, ya sabes, 6 horas y yo tardo en recuperarme 4 meses de esta enfermedad o de una operación que me hacen. Y justo en esos 4 meses es cuando pasan las cosas en Argentina. Entonces yo lo vi como digamos la última cachetada, ¿no? De la vida, de decir, oye, ok, no entendiste cuando eras niño que tenías que ser músico, no entendiste después cuando adolescente que anduviste con las bandas que tenías que ser músico. Bueno, ahora te doy una enfermedad casi terminal para que entiendas que tienes que ser músico, ¿no? Sí. Y entonces es cuando ya decido a tope donde tope dedicarme a la música al 100%. Wow. Y te decía, en confianza, la canción, a pesar de que se hace famosa porque tienes esa buena o mala suerte que todo te lo relacionan con fútbol, porque salen las etiquetas, sí, ¿no? Sí, porque sale El cielo puede esperar. Sí. Y lo relacionan con Cabañas. Sí. Y yo también lo relaciono con Cabañas, pero en mi familia se dan casos así, digo, todo lo que escribe este vato, debería estar solo en el corredor y claro. Te lo juro, a veces lo digo, sí. Sí, es un tema también que habla de lo que me sucedió justo, pero un productor en Televisa, que ni siquiera era el de La Jugada, el pollo, el tipo la mete cuando sucede lo de Cabañas, y entonces la gente piensa que yo lo escribí para Cabañas, pero es tuyo. Y hasta el día siguiente, al partido siguiente, salen las playeras en el Estadio Azteca, todos El cielo puede esperar. Sí, fue impresionante. Todo digamos un movimiento en el cual la gente estaba pues dándole buena vibra a Cabañas, y entonces Jauregui hizo esta canción a Cabañas. Claro, y uno no, de lo que estoy seguro es que uno escribe las cosas, uno hace las canciones, pero las canciones terminan siendo de la gente, las canciones terminan siendo de cada uno y le dan el significado que cada uno quiere. Entonces creo que desde ahí es totalmente respetable, y si alguien me dice que es de Cabañas, es de Cabañas, si tú me dices que es de alguien de tu familia, es de alguien de tu familia. Eso es lo lindo que tienen las canciones, y eso es lo que a mí me hizo, volviendo a tu pregunta inicial, dedicarme al 100% a lo que me dedico, porque es por lo que estoy aquí en la tierra. Me queda claro que por eso estoy aquí. Porque, o sea, bueno, ¿cuál es tu proceso creativo, güey? ¿Cómo compones? No tengo una fórmula. Compongo, como te decía, desde los 11 años, pero hay veces que compongo una melodía, hay veces que simplemente creo un concepto, hay veces que escribo una letra y luego le pongo la música, hay veces que escribo la música. Okay. Todo el tiempo estoy generando melodías o haciendo cosas tarareadas o con la guitarra o X, ¿no? O sea, puedo empezar tocando una canción que tenía ganas de tocar y termino escribiendo otra canción. Como nace, por ejemplo, la de... A mí me gustó mucho la de Soledad. Sí. De hecho, yo escuchaba tu música y luego me le pongo más atención a YouTube y me canché con Soledad. ¿Cómo es esa canción, güey? Soledad es un tema muy personal también. Creo que de alguna manera tienen que ver contigo todos, ¿no? Sí. Aunque algunos hayan sido inspirados a lo mejor al ver una película o al escuchar una historia o lo que sea. Yo creo que lo lindo que tiene Soledad es que es una analogía de como si la soledad fuera una mujer. Una compañera, sí. Entonces, porque ahí veía es muy divertido porque ves en YouTube y dices, no, es que se la compuso y es que está para acá. Claro. Y yo lo escuchaba y
Y mil veces yo también me imaginaba, oye, ¿quién se lo habrá compuesto? Y Claro. no, Soledad, es que es el concepto Así es. de la soledad, porque hay otro grupo que también es La Oreja Van Gogh, no sé si lo ubicas. Sí, La Oreja Van Gogh, sí, los españoles. Sí, que dice soledad, dice vuelve conmigo y dejar los solos del mar, y luego oye, Jauregui, está impresionante lo que hace. Muchas gracias. Y ahorita, ¿qué proyecto traes sobre ella? Bueno, ahora estoy terminando de escribir un nuevo álbum. ¿Sí? Espero poder sacarlo en este año. ¿Sí? Aún no sé si va a ser un largo o un EP, eso todavía no lo sé, pues eso tiene mucho que ver también con la posibilidad que tengas de poder producirlo. Estoy en gira, hoy estoy girando tanto en solitario, acústico, como con banda. Y acabo de sacar un video también de la canción que empecé con la de Labios Rotos. Y bueno, en eso, creo que cuando uno se dedica a esto y es independiente, todo el tiempo estás en campaña, ¿no? Sí, todo el tiempo estás tratando de que la gente pues te ubique o escuche algo de ti. Los que ya te conocen, pues quieres que puedan darse la oportunidad de escucharse algo más allá del fútbol, ¿no? Que no te etiqueten todo el tiempo. Como un poco, sí. Porque al final tú estás expresando, y creo que la música para eso sirve, para conectar con las personas, para que las personas conecten con sus necesidades, con sus gustos, con su vida en general, ¿no? Sí, porque digo, de ahí a partir de me gancho con tu música Soledad y luego me le doy más y ahorita Labios Rotos no la... Digo, te soy honesto, no tenía el gusto de conocerla. Okay. Y no sé si le hiciste para un boxeador o... No. No, es que el video... Sí, claro, el video es una boxeadora. No, esa fue la analogía. Realmente Labios Rotos pues habla de que te rompieron el hocico, ¿no? Ah, ya. Habla de una dejada fuerte, ¿no? Sí. Con una pareja. Sí, sí. Esa es, la esencia, ¿no? Sí. Muchas veces la gente no se atreve a escribir ese tipo de cosas porque te hace vulnerable, ¿no? Sí, claro. Pero creo que creo que nosotros los que escribimos canciones o incluso los artistas que escriben poesía, somos como esa especie de interlocutores entre las personas, ¿no? Cuando tú quieres decir algo y a lo mejor no tienes las vías para decirlo o no te atreves a decirlo, pues las canciones te sirven para eso. ¿No sientes de pronto que, te digo porque lo vi en una entrevista a un músico, sí, siento que me enfrento a mí mismo cada vez que me siento en el piano y me pongo a componer? ¿No sientes de repente eso que es? Pues sí, vuelvo a lo mismo, o sea, de alguna u otra manera sale todo lo que traes, o sea, todo, o sea, desde tus momentos de júbilo más excitantes hasta tus demonios, ¿no? O sea, por ejemplo, la canción, hablando de eso, la que lo compones a Miguel Marín. Ajá. Eso narras tú que te gustaba Marín. Totalmente. Miguel Marín fue mi primer ídolo de fútbol. ¿En serio? Porque yo cuando era niño era portero al principio. Sí. Entonces yo decía, cuando era niño, que era Miguel Marín. Sí. Súper. Entonces hay un lapso de la canción donde dice que mi mamá me decía, ya métete a cenar, Marín, ¿no? O sea, y era real, así me hablaba mi mamá, ándale Miguel Marín, ponte a cenar, ¿no? Porque yo decía que era Miguel Marín, ¿no? Pero lo más impactante de esa canción es que yo tengo era mi ídolo, y el día que de repente pasa mucho tiempo, ya Marín se había retirado, ya todo el rollo, y yo ya era adulto, y de repente iba por Gonzalitos un día y me empiezo a acordar de Miguel Marín, de cuando era niño. Sí. Me empiezo a acordar. Y yo iba manejando por Gonzalitos, me acuerdo. Ese día iba al trabajo, y cuando llego a mi casa en la noche, me entero que Miguel Marín fallece. Ay, güey. Y que fallece a esa hora. Oh, madre. A esa hora que yo estaba en el tráfico. Entonces para mí fue como que se vino a despedir de mí, ¿sabes? Sí, porque... Sí. Entonces hay un pedacito también en la canción que dice, o sea, que de alguna u otra manera volaste hasta el cielo, siento que viniste a
despedirte. Sí, wow. Entonces, luego conozco a su hijo, Max, y Max me dice, oye, estamos haciendo un homenaje para mi papá, y él, después yo le conté la historia, me dice, si tú quieres hacer el tema, a mí me encantaría que lo hicieras. Y le dije, claro que sí, güey. Y es que hago ese tema para ese homenaje que le hacen a Miguel Marín después de muchos años. Wow. Sí. Y luego también me tocó alguna vez en un programa argentino cantaste la de Diego. Sí, justo en el estudio de fútbol, ellos me llevan una Navidad para hacer el programa de Navidad, vaya, perdón. Y es que ahí hago 5 temas y uno de los temas que hago es Diego, ¿no? La canción de Diego. Wow, que se siente, sí, es el creador del food rock y no nada más de muchas rolas, güey, felicidades. Y gracias por la entrevista, ¿no? No, al contrario, pues ahí vamos, digo, es un camino difícil, la verdad, sí. Pero pues hay que estar, o sea, cuando te das cuenta qué es lo tuyo, qué es lo que tienes que seguir haciendo, pues bueno, aquí estamos al pie del cañón, ¿no? Muchas gracias por permitirnos la entrevista. En verdad, creo que no hay mucho que decir. Eres un innovador, un emprendedor, un creativo nato, güey. Muchas gracias. Y gracias, muchas gracias. No. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu audiencia por escucharnos. Y bueno, acá estamos, ¿no? A la orden siempre. La canción con la que te quieras despedir, Héroes, ¿te parece? Vale. Somos de los que nunca se paran, de los que persiguen sueños imposibles. Somos de esos tercos que siempre se aferran, de los diferentes, de los que nunca se quedan. Somos invencibles. Nacimos para ser héroes y vivimos para ser héroes. Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante, nacimos para ser héroes. Nacimos para ser héroes, con el valor para ser héroes, con el alma indestructible, con el espíritu imbatible. Nacimos para ser héroes. Somos de esa especie que va contra la corriente, de los inagotables, necios inquebrantables. Somos invencibles. Para ser héroes y vivimos para ser héroes. Oh, yeah. Con un corazón tan grande, con la fuerza de un gigante, nacimos para ser héroes. Nacimos para ser héroes, con el valor para ser héroes. Indestructible, con el espíritu imbatible, nacimos para ser héroes. Oh,
¿Hablo de qué? FIFA. ¿Un partido de FIFA? ¿Está bien? ¿Sabes cuál FIFA? Hijo, güey, hace siglos. No, me vas a poner una chinga, güey. No, No me acuerdo ni cómo.